día vamos a continuar con la parte de historia de la psicología y nos vamos a ir un poquito más ya llegando a la psicología contemporánea. Ya les voy a mostrar como la anterior clase un video corto, ¿no? Un poquito de resumen de lo que hasta donde vimos, ¿no? Que era la Edad Media, ya está cercano a la edad contemporánea. Y de ahí ya les voy a explicar un poquito ciertos hitos importantes en psicología que pasaron, ¿no? Especialmente desde que la psicología pasa a ser una ciencia sola, ¿no? Que se separa inclusive de la medicina, cuando fue y todo, hoy lo vamos a ver. Y por eso es que hablábamos del comienzo que la psicología tiene un gran pasado, pero como ciencia en sí ya es nueva, ¿no? En comparación con otras ciencias, y ahora lo van a ver un poquito. Entonces le voy a dar compartir y quiero que le voy a dar incluir sonido. Y ahorita está cargando. Un poco. Acá está. Ya. Pueden ver, chicos, el Historia de la Psicología 2. La pantalla, ¿le sale en su pantalla ya? Sí, doctora, se ve un símbolo. Un símbolo, ¿no? Está bien. Bueno, le voy a dar este play y ustedes me avisan si no se escucha. Ha estado funcionando bien el sonido, pero si falla me avisan, ¿ya? En el video anterior, me quedé en el siglo XVIII con Kant y su crítica de la razón pura. Si puedes, lee las 3 obras de críticas de él. Crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica y crítica 3, la venganza de los criticones. Mentira, crítica del juicio. Pero ahora toca seguir adelante, así que sin más que agregar, esto es Historia de la Psicología, parte 2. Este siglo inicia con muchas contribuciones. Después de que Immanuel Kant publicara Crítica 3, La venganza de los criticones, nos encontramos con Joseph Gall en 1808 creando la frenología. Esto es, la idea de que la conducta del humano depende de la forma del cráneo y que cierta proporción o parte de él se encarga de la motricidad y decisiones de las personas. Aunque esta teoría ya no es válida en nuestros tiempos, se le hace mención por poner el antecedente de que cada parte de la cabeza tiene una función específica. En 1811, Charles Bell hace pública su teoría de los nervios sensibles y motores, dando paso a los estudios sobre energía nerviosa. En 1826, se descubre un nuevo tratamiento contra la epilepsia utilizando bromuro. En 1831, la psicología es considerada una subrama de la psiquiatría. En 1834, Weber descubre la ley que lleva su nombre, en la cual explica que la cantidad necesaria para detectar una diferencia de intensidad en un estímulo está en proporción directa con la intensidad del estímulo original. Ejemplo, si cargas una caja de madera con 1 kilo, podrás detectar el cambio de peso si te agregan 2 kilos más. Sentirás la diferencia entre 1 kilo y 3 porque te agregarán el 200% del peso que ya cargabas. Pero en otro caso, te será más difícil detectar la diferencia si la caja pesa 20 kilos y te agregan 2, porque te estarán agregando solo el 10% del peso original. Si te agregan esa pequeña diferencia, casi no sentirás el cambio de peso. Lo mismo pasa al contrario, en los gramos. Estas son pequeñas sombras de la psicología experimental. A mediados del siglo, se inicia la experimentación psicofísica con Gustav Theodor Fechner. Marx aborda un poco sobre la conducta desde el ámbito económico y social, y en 1861 se descubre el área de Broca, responsable de la producción del lenguaje, por obviamente Paul Broca. En 1866 se empieza a describir por primera vez el síndrome de Down, pero con el nombre de idiotez mongólica. Se llamaba así debido a que John Langdon Down pensaba que las personas con este síndrome tenían un gran parecido físico a las personas nacidas en Mongolia. Galton afirma que la inteligencia es heredable en 1869 y en 1876 se inician los experimentos de lobotomía en monos y los primeros estudios de la psicología criminal. Es a finales de este siglo, en 1879, que Wilhelm Wundt abre el primer laboratorio de psicología en Leipzig, Alemania, marcando a la psicología como una ciencia formal y ya no una subrama de la psiquiatría, y separándola definitivamente de la filosofía. Veremos a Wundt y sus contribuciones en otro video.
En 1880 aparece Brewer con el caso de Anna O y Pryor inicia con estudios en niños un año más tarde. Angelo Mozo comienza a medir el temor y la emoción, inventando más tarde el ergógrafo, para medir el cansancio en músculos. Gabriel Tarde, por su parte, establece las leyes de la imitación, con la cual menciona que aprendemos observando y practicando. Se crea la American Psychological Association en 1892 y en este mismo año Carl Pearson utiliza por primera vez los términos de desviación estándar y curva normal, conceptos que se utilizarán para cimentar a la psicología como ciencia probabilística, y Gustav Le Bon hace pública su teoría acerca de grupos y la sugestión de grupos. Por último, comenzamos el siglo XX con la publicación de Freud y la interpretación de los sueños. Con esto nace el psicoanálisis. Se crean los laberintos para pruebas con animales, Pavlov empieza a experimentar con sus perros, y los matemáticos Galton, Pearson y Weldon hacen énfasis en relacionar las conductas con las matemáticas, dándole mayor rigurosidad a los experimentos y fortaleciendo la idea de la psicología como ciencia. En 1904, Onfray publica su teoría de las 4 sensaciones cutáneas: frío, calor, dolor y presión, y un año más tarde, Binet y Simon hacen la primera prueba de inteligencia, para medir la inteligencia de las personas, surgiendo así la psicometría. 2 años más tarde, en 1907, Alfred Adler trabaja en lo que denomina complejo de inferioridad, y se empiezan a estudiar los casos de sonambulismo. En 1909 se acuña el término higiene mental. En 1910 se empieza a introducir la psicología aplicada en la industria, principalmente en la japonesa. Está el desarrollo del término coeficiente intelectual y nace la psicología gestalt por Max Wertheimer. Se introduce la psicología conductual en Estados Unidos por John B. Watson, y en 1912 Carl Gustav Jung rompe relaciones con Freud y crea su propia escuela analítica. En 1920 se crea la certificación de la APA. Hermann Rorschach crea su famoso test con manchas de tinta, y en este mismo periodo se desarrollan las pruebas alfa y beta para la Armada de Estados Unidos. En el 23, Piaget inicia sus estudios de psicología infantil. En el 29 se empiezan a desarrollar las primeras encefalografías por Hans Berger. En el 31 se comienza a desarrollar la psicofarmacología, esto es, el estudio del efecto de las sustancias en el cerebro y en el sistema nervioso. En 1933 se comienza a usar la hipnosis como terapia experimental. Kurt Lewin hace pública su teoría del campo de la personalidad, y en el 37 se comienza con la lobotomía en humanos. En 1938 se desarrolla el test de matrices de Raven y la prueba Bender. Se comienza a estudiar la inteligencia en gemelos, Skinner publica la explicación del conductismo operante, y en 1939 se desarrolla la prueba Wise. En 1942 se desarrolla la terapia basada en el cliente de Rogers, y se descubre que el LSD provoca alucinaciones. En 1943 aparece la gigante prueba de Minnesota, MMPI para los cuates. En 1945 Levin hace sus experimentos sobre tipos de liderazgo. Un año más tarde nace la logoterapia de la mano de Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración nazis. Y se desarrolla la teoría del rasgo y factor de la personalidad de Raymond Cattell. Comienzan los estudios de sexualidad por Kinsey, se adapta a la escala de inteligencia WISC para niños, inician los estudios de Salomon Asch de psicología social, y en 1953 Kinsey retoma los estudios de sexualidad, pero ahora en mujeres. Se escribe el Código Ético del Psicólogo, y en 1954 Maslow desarrolla su teoría de la autorrealización. En 1961, Bandura realiza el experimento de la agresividad con el muñeco Bobo. Por último, Albert Ellis desarrolla la psicoterapia racional en 1962, y Bandura comienza a desarrollar su teoría del aprendizaje social. Hasta aquí me quedaré esta vez. En el próximo video seguiremos con los últimos 50 años que faltan, al igual que... Escuché como que parece que alguien quería ingresar, ¿no? Voy a mandarle a... bueno, como ustedes vieron, se ve la diferencia, ¿no? Ya con estos años se ve la diferencia cuando hay más estudio y más ciencia, ¿no? Se ve todo diferente ya, ¿no? Como el conocimiento empieza a avanzar. Y ahora vamos a hacer un repasito de eso, que les voy a compartir una diapositiva para explicarles un poco más lento algunos hitos importantes en psicología, que algunos ya los vieron, pero yo se los voy a recalcar los que son más importantes. Vamos a compartir. Me disculpan si está un poco ronca, que estoy un poco resfriada. Buen día, doctora. Buen día.
¿Están viendo las diapositivas, chicos? ¿Pueden ver o todavía? Sí, doctora, se ve. Ya. Bueno, ya estamos ingresando a la historia de la psicología 2, ¿no? Que vamos ingresando a la edad moderna o contemporánea. En la edad moderna centra los estudios en el mundo subjetivo del hombre, la vivencia, ¿no? Uno de los grandes exponentes, y es súper importante para la ciencia, es René Descartes, ¿no? Él empezó con el método, ¿no? Con uno de los tipos de los métodos que dio las bases para el método científico, por eso se lo reconoce como muy importante en la edad moderna, y se empieza siempre con él en la edad moderna en la parte si hablamos de conocimiento, ¿no? Y entre sus teorías se concibió el dualismo cuerpo-mente, en la parte psicológica, ¿no? Benito Espinosa considera el hombre como un organismo psicofisiológico, que ya hablamos un poquito, ¿no? De lo psicofisiológico, pero ya ven ustedes que ya a comienzos de la edad moderna, ¿no? Se empiezan a hablar de estas cosas. Luego vienen los empiristas británicos Locke, Berkeley y Hume, y ellos consideraban que el conocimiento de la vida mental tenía que basarse en la observación de los hechos y experiencias, ¿no? Ya se empieza a hablar, como ustedes ven, de la observación, de hechos, experiencias, ¿no? Se produce una ruptura con la tradición medieval. El hombre se piensa como un ser autónomo. El problema del conocimiento es la veracidad, nociología, ya se empieza a buscar la verdad, ¿no? Y no solamente de que porque yo lo digo, sino que la verdad demostrable, ¿no? La veracidad de las cosas, ¿no? En la ciencia impera eso, ¿no? Que las cosas tienen que seguir un modelo y demostrarse. Durante este periodo se desarrollan diferentes teorías del conocimiento. Hay el racionalismo que empieza con Descartes en 1596, el empirismo con Hobbes en 1588 y el idealismo de Kant, que lo mencionaba. Kant es un gran escritor, un gran pensador, y hasta el día de hoy se siguen hablando mucho de sus obras, ¿no? Y Hegel también en 1770. Y como les decía, René Descartes es considerado el primer hombre moderno por su pensamiento. Él nace, ¿no? En 1596, en 1650, muere. La glándula pineal, él decía, es la parte más importante del cerebro, donde la sangre se convierte en espíritus animales, que posteriormente se tiene por todos los medios. Bueno, ya, como todavía estábamos en la de las teorías, pero él da varias teorías, escribe mucho. Una de sus teorías es del interaccionismo, en la cual la mente y el cuerpo se influyen entre sí al punto de que la interacción se halla en la glándula pineal. Él, bueno, hablaba mucho de esta glándula pineal, ¿no? En su libro Discurso del Método, que este es el libro que lo hace más famoso para la historia, porque él escribe mucho, pero lo que lo hace alguien diferente en la historia es que él empieza a hablar de los métodos, ¿no? Dice que debemos dudar de todo. Su frase más famosa es: luego, pienso, luego existo. René Descartes se lo considera como el padre de la filosofía moderna y quien marca el final del pensamiento antiguo y medieval, porque en él encontramos por primera vez dos características especiales de la filosofía moderna, que son la elaboración de una teoría del conocimiento. Él empieza a elaborar sus teorías del conocimiento, y la preocupación por el método, ¿no? La filosofía moderna tiene un propósito: conocer cuál es el camino que se puede seguir para llegar al conocimiento y la verdad. Con esto sentó las bases para el método científico. Como ustedes saben, antes los filósofos tenían muchas teorías interesantes y todo, pero era más que todo como Platón, ¿no? Basado en el mundo de las ideas, por teorías, por pensamiento, pero no siempre tenían, en la mayoría de los casos no tenían cómo demostrarlo. En cambio, el pensamiento moderno todo sigue un método y tiene que demostrarse. Es una hipótesis, como en medicina, una hipótesis diagnóstica, tenemos que demostrar su veracidad, ¿no? O sea, si yo digo esto, una proposición, tengo que ver cómo demostrarlo, tengo que poner un método para demostrarlo. Y eso es la ciencia y eso es lo que nos marca. Por eso ahora nosotros que seguimos los métodos científicos de medicina y en distintas áreas, tenemos un pensamiento moderno. William James, de 1875 y 76, impartió el primer curso de psicología experimental.
Aquí empiezan ya los psicólogos experimentales, y estos fueron realmente pioneros, ¿no? Porque con la psicología experimental es que la psicología empieza a separarse ya, no solo de la filosofía, sino de la medicina, ¿no? Y Wilhelm Wundt es alguien muy importante porque se lo conoce como el padre de la psicología moderna, ya que este es el que funda el primer laboratorio psicológico en Alemania en el 79, ¿no? La psicología experimental, ¿no? El primer laboratorio de psicología en el mundo fue fundado en Alemania en 1879 por un médico que enseñaba fisiología en la Universidad de Heidelberg, y este era Wilhelm Wundt, como yo les decía, para estudiar los procesos de la conciencia. Utilizó el método que él llamó introspección analítica, un tipo formal de autoobservación, y gracias a estos estudios, como les decía, la psicología empezó a ser considerada como ciencia y se la separa de la psiquiatría y filosofía definitivamente, ¿no? Entonces, en 1879 ese es el año, ¿no?, que la psicología empieza a ser una ciencia totalmente aparte de las demás, ¿no? El primer laboratorio de psicología experimental, aquí lo podemos ver en foto, ¿no?, en la Universidad de Leipzig. Se le dio un cuarto a Wundt y él hizo, ¿no?, lo que pudo con ese cuarto, pero hizo los primeros, ¿no?, estudios experimentales en psicología para que allí almacenara su equipo de demostración y aparatos experimentales. En ese edificio terminó impartiendo sus clases y realizando sus experimentos. En 1897 la pequeña sala se amplía todo un edificio, o sea que fue exitoso por lo que vemos, ¿no? Y ahí podemos ver el edificio, no cómo empieza y después el edificio que termina haciendo su obra, ¿no? El estructuralismo es una de las corrientes con Edward Titchener, que eran los psicólogos experimentales, sigue siendo parte de la psicología experimental, pero ellos, la introspección seguía siendo, ¿no?, su objetivo de estudio, y la principal herramienta que utilizaba Titchener para tratar de determinar los diferentes componentes de la conciencia era la introspección. Y él mismo escribe en su Psicología Sistemática: el estado de conciencia, que debe ser materia de la psicología, puede convertirse en un objeto de conocimiento inmediato solo a modo de introspección o de conciencia de sí mismo. Y escribe un libro, ¿no?, An Outline of Psychology, una introducción de la psicología. Escribe: entre la esfera de la psicología, la introspección es el último y único tribunal de apelación. Esa evidencia psicológica no puede ser otra que la evidencia introspectiva. En 1892 se crea la American Psychology Association, que sigue hasta ahora, ¿no? Se le llama la APA, ¿no? Y como ustedes han escuchado, la APA es muy importante, sigue siéndolo hasta ahora, y ellos son pioneros en investigación inclusive, ¿no? La Asociación Estadounidense de Psicología es una organización científica y profesional de psicólogos estadounidenses, fundada en julio de 1892 en la Universidad de Clark, y su primer presidente fue Granville Stanley Hall. Actualmente cuesta con 150.000 asociados, debe ser más ahorita, ¿no? Esto lo saqué yo de la página de la APA, y un presupuesto anual de $70 millones estadounidenses, lo que la convierte en la mayor asociación mundial de psicólogos del mundo, y esto sigue siendo así. Su sede central está en Washington y se divide en 53 departamentos profesionales y 58 territoriales en los Estados Unidos y en Canadá. Sus directrices en diversas materias son consideradas influyentes por psicólogos de todo el mundo, y no solo psicólogos, ¿no?, médicos, los que estudian neurociencias, ¿no?, los neurobiólogos. Su presidenta actual es Rosie Philip Davis, y ustedes ahí le he puesto la página, ¿no?, http://www.apa.org. ¿Por qué? Porque APA tiene muchas publicaciones científicas muy bonitas, ¿no?, basadas en neurociencia, en neurología y muchas cosas, y realmente son muy activos, ¿no? Entonces es bonito que le den una mirada y vean cómo es la página del APA, ¿ya? Porque ellos son muy importantes en varias teorías, se los toma muy en cuenta, inclusive en el libro de diagnóstico de los DSM. Entonces son autoridades, ¿no?, en muchas cosas de lo que se llama salud mental. Y su página es muy completa y es bueno que ustedes la conozcan. Psicometría, ahí empiezan los test, ¿no? O sea, cómo medir a través de un test, ¿no? Por eso es psicometría, medición. En 1905 nace la psicometría, que no es como la de ahora, ¿no? La primera prueba de inteligencia por Alfred Binet y Theodore Simon, dice que así nació.
Es la disciplina que se encarga del conjunto de métodos, técnicas y teorías implicadas en medir y cuantificar las variables psicológicas del psiquismo humano. Eh, he visto y he leído un poco estas primeras pruebas, que fue en Estados Unidos que las hicieron, y eran un poco eh, que ellos era como preguntas que hacían, ¿no? En estas pruebas. El problema era que era muy contextualizado. ¿A qué me refiero con eso? De que ellos tenían, así como la cultura pop, más o menos por decirlo, ellos tenían su cultura y sus datos generales de conocimiento general para ellos, ¿no? Que eran para los estadounidenses o americanos, ¿no? Pero más que todo eran los datos generales que le correspondían más que todo a la gente de raza blanca. Entonces, no, en ese tiempo las personas afroamericanas no tenían la misma educación y era evidente la diferencia social. Y cuando se lo hacían estos test, ellos lo hacían también a las personas afroamericanas y decían que por eso ellos demostraban como que tenían menos coeficiente intelectual, pero en realidad eran preguntas de que era, o sea, que ellos desconocían, ¿no? Entonces estaba como que no muy bien hecha y un poco condicionada, más que todo lo que ellos querían demostrar, ¿no? No era como que tan científico, ni una prueba así que al día de hoy se use, ¿no? Este, y bueno, ellos por lo menos iniciaron la psicometría, ¿no? Eh, pero ahora ya los test son mucho más complejos, ¿no? No van a un solo contexto, no tratan de ir más allá, ¿no? Y hay muchas pruebas, ¿no? Y se las trata de, más que todo, las pruebas son de acuerdo usualmente a la edad, ¿no? Por ejemplo, el WISE, ¿no? Que mostraban, ¿no? Que es para los niños, el WISE ya es después de los 16 años, ¿no? Que es para medir la inteligencia, que son pruebas bien completas. Hay test pequeños, ¿no? Hay test de 5 minutos, ¿no? Que se le llama de tamizaje. Hay test en cambios que son específicos, por ejemplo, de depresión, ¿no? Y hay otros que son baterías de test, ¿no? Que miden muchas cosas, ¿no? Y hay otros que son específicos de inteligencia. Entonces, hay diferentes baterías de test, ¿no? Que manejan los psicólogos, ¿no? Que son especialmente los psicólogos clínicos los que manejan esto. Inclusive, ¿no? Para ver la personalidad, para hacer. Después venimos con el funcionalismo. Al principio del siglo XX, uno de los psicólogos estadounidenses de mayor influencia es William James, en 1842 a 1910. Así surgió en Estados Unidos el funcionalismo, un movimiento que buscaba conocer cómo se desarrollaban los procesos mentales para ayudar al individuo a sobrevivir en un mundo complicado. Los funcionalistas pugnaron además porque los conocimientos psicológicos se llevaran a la práctica en todos los aspectos de la vida. Luego, el conductismo es una corriente muy importante de psicología que la vamos a ver cuando lleguemos específicamente a corrientes de psicología, que es importante que ustedes sepan las corrientes más importantes. El conductismo es una de estas, ¿no? En 1912 un profesor de la Universidad de Chicago, George Watson, no sé si lo han escuchado, pero es muy famoso en psicología Watson y sus teorías. Él nació en 1878 y falleció en el 58. Él es doctorado en psicología animal, ¿no? Y él hizo pruebas en animales conductuales, ¿no? Tomó la decisión de hacer de la psicología una ciencia respetable. Consideró que la introspección apoyada por los estructuralistas y los funcionalistas constituía un grave obstáculo para el proceso y propuso que los psicólogos debían estudiar la conducta observable y adoptar métodos objetivos, lo que fijó las bases para el movimiento llamado conductismo, ¿no? O sea, él empezó a observar realmente la conducta, ¿no? Eh, y muchas de las cosas que sabemos de la conducta son gracias a él. Estableció 4 postulados, ¿no? El A era estudiar los eventos ambientales, los estímulos y las respuestas de la conducta observable. B, el aprendizaje y la experiencia ejercen una influencia mayor que la herencia en la conducta, decía él. C, la investigación debe ser por medio de métodos objetivos, como la experimentación, la observación y las pruebas, y abandonar la introspección. Y D, la meta debe ser la descripción, explicación, predicción y control de la conducta.
La psicología gestal, esta psicología era más holística, es decir, que se enfocaba más en el todo, ¿no? Y nació en Alemania. Al mismo tiempo se inició la corriente de la gestal, ¿no? Que en alemán significa modelo de forma o estructura, con los estudios de Max Huerta y May en 1880 y 1943 sobre el movimiento aparente. Esto es el movimiento que se percibe donde realmente no existe ninguno. Afirmó por primera vez que el todo es diferente a la suma de sus partes. Él empieza a ver esto de mirar las cosas como un todo, no separarlas, ¿no? Y que las partes deben verse en términos de lugar, papel y función que desempeñan en el todo del que forman parte. El enunciado del todo es diferente a la suma de sus partes es el lema de la psicología de la Gestalt. También es importante, que sigue usando hasta ahorita y es una teoría muy importante en psicología. Aquí viene lo cognoscitivo, ya lo que no se ve, porque la conducta es lo que vemos, pero hay otras cosas como las emociones que hemos hablado, la inteligencia y otras cosas que no las vemos. Entonces, a principios de 1960 surgió en Estados Unidos la teoría cognoscitiva, la cual está basada en el estudio de los procesos mentales, como son el pensamiento, la memoria, la atención, el lenguaje, con el objeto de tener conocimientos precisos de cómo operan estos procesos y cómo se aplican en la vida cotidiana. Los psicólogos cognitivos utilizaron métodos objetivos para comprobar su teoría de que la mente es una máquina de procesamiento. Ellos la comparaban mucho la mente con una máquina, ¿no?, de información, y su finalidad es la adaptación óptima al entorno que se percibe. Luego viene otra gran teoría y corriente de la psicología, que es la teoría humanista, que la desarrolló principalmente su principal precursor el principal psicólogo que hablaba de esta teoría era Abraham Maslow, de 1908 a 1970, gran impulsor del humanismo. Inició sus investigaciones con el principio de autorrealización y centró sus estudios en la persona como un todo, es decir, en la experiencia humana subjetiva, en los problemas humanos individuales, ordinarios, extraordinarios, significativos y universales. Todos estos aspectos constituyen la teoría humanista. ¿Se acuerdan que en una clase hablamos un poco de la teoría de los sistemas, ¿no? La teoría general de los sistemas fue concebida por el biólogo Ludwig von Bertalanffy, que nació en 1901 y murió en 1972. Él desarrolló esta teoría en el año 1940, con el fin de constituir un modelo práctico para conceptualizar los fenómenos que la reducción mecanicista de la ciencia clásica no podía explicar. Esta teoría ayuda a proporcionar un marco teórico unificador tanto para las ciencias naturales como para las ciencias sociales, que necesitan emplear conceptos como organización, totalidad, globalidad e interacción dinámica, donde lo lineal es sustituido por lo circular. La teoría general de sistemas aplicada a la psicología integra los enfoques biológicos, dinámicos y sociales. Era lo que les decía, ¿no?, que el hombre es más no solo cuerpo, mente, sino que también, y biografía, sino que está introducido a un ecosistema, ¿no? Y eso es lo que habla la teoría general de sistemas, ¿no? Estamos incluidos en una cierta situación, ¿no? En un cierto lugar donde vivimos, que tiene sus propias reglas, sus propias normas, ¿no? Y tenemos los sistemas cerrados y sistemas abiertos. Se entienden por sistema a un conjunto de elementos en interacción dinámica. Los subsistemas son componentes del sistema. Hay dos tipos de sistemas: los abiertos, que son los sistemas vivos, y los cerrados, que son las máquinas, ¿no? Los sistemas cerrados tienen muy poco intercambio y contacto con el medio externo, ya que solamente utilizan su reserva de energía interna, por lo que tienden a desestructurarse. En cambio, los sistemas abiertos, por ejemplo, un ecosistema, ¿no?, tienen a una evolución constante y a un orden estructural, al haber una interacción permanente entre el sistema y el medio externo. Intercambian energía, materia, información. Ejemplos de sistemas abiertos son una célula, una planta, el hombre, la familia, un grupo social. Las propiedades de los sistemas abiertos son totalidad, objetivo, equifinalidad, protección, crecimiento y equipotencialidad. Luego, otra gran teoría que ustedes deben haber escuchado es el psicoanálisis, y es muy importante también. El psicoanálisis es una ciencia joven, cuya técnica se centra principalmente en los procesos mentales inconscientes y en los mecanismos de defensa. Fue creado por Sigmund Freud, que él nació en 1856 y 1939. Según él mismo, nació en algún momento
entre 1895 y 1900 el psicoanálisis, en que abandonó los métodos neurocientíficos que utilizaba desde 1877 al encontrar que la ecuación mente-cuerpo no explicaba cómo se desarrolla la conciencia subjetiva. Freud advirtió que las experiencias traumáticas sufridas en la infancia seguían influyendo en el comportamiento de la vida adulta a pesar de que el mismo sujeto la hubiera convertido en inconsciente a través de un activo mecanismo de defensa al que llamó represión. Este psicoanalista sustituyó la hipnosis, que solo daba resultados temporales, por la técnica de asociación libre, lo cual implica que el paciente no lleva ningún material preparado para la sesión de psicoanálisis, trata de no censurarse e intenta decir todo lo que pasa por su mente. En el psicoanálisis nunca se hacen juicios de valor cuando los pacientes llevan a cabo esta tarea. Uno de los grandes aportes del psicoanálisis es la terapia de la conversación, que es la base de la psicoterapia, ¿no? Es la primera psicoterapia que se hizo en realidad. El psicoanálisis es un tipo de psicoterapia, ¿no? En lo que la entrevista y la conversación, y la terapia de la conversación, llega a tener un punto importante, ¿no? Porque a través de la entrevista y esta terapia de la conversación, Freud iba indagando, ¿no? En la historia de la persona, iba viendo qué traumas tenía, ¿no? El porqué de la personalidad, por qué pasaban estas cosas, y tuvo su importancia, a pesar de que fue muy criticado, porque fue muy teórico, ¿no? Y no logró demostrar, y es muy interesante su teoría, tiene la teoría del yo, del superyo y del ello, y sus teorías son interesantes, pero le faltó como tener un método y demostrar esas teorías. Pero cuando hubo la guerra mundial, la Segunda Guerra, hubo un extraño síndrome que ahora lo llamamos estrés postraumático, en que los soldados cuando volvían, además de deprimidos, tenían síntomas de lo que antes se conocía como la histeria, ¿no? Pero la histeria, ustedes saben que como su nombre lo indica, histeria viene de útero, ¿no? Por eso es que ya no se le habla así, ¿no? Que son la ansiedad, el estrés postraumático, todo lo que, muchas cosas salen ahora que ya están separadas, pero tenían muchos síntomas parecidos, ¿no? a la histeria, y no podían entender cómo los soldados, ¿no? Tenían estos síntomas, ¿no? Dejaban de hablar, se aislaban en su mundo. Entonces Freud empieza a analizar, o sea, se lo llama, en ese tiempo Freud era considerado importante, ¿no? Ya había hecho su teoría de psicoanálisis, y tenía inclusive, formó como hospitales, ¿no? En que él mostraba la eficacia de su teoría. Entonces se lo llamó para que se hicieron varias investigaciones y no funcionaban. Tampoco es que había muchas cosas en ese tiempo. Y lo llamaron a Freud y él empieza a hablar con muchos de ellos, y a través de la psicoterapia y el psicoanálisis empieza a ayudar a bastante, a muchos de ellos a través de la terapia de la conversación. Entonces ahí empieza a ver, ¿no? Los traumas, ¿no? Y ahí se le da relevancia porque realmente se hacían muchas cosas con los soldados, ¿no? Con el estrés postraumático, pero no había mucho que les ayude, y en cambio Freud llegó y realmente demostró que se los podía ayudar, ¿no? Con esta terapia de la conversación, ¿no? Y ahí es que nace la psicoterapia realmente, ¿no? Aunque en psicoanálisis ya no es tan usado porque se tarda mucho en llegar a un objetivo. Ahora hay psicoterapias que son más nuevas, ¿no? Pero quedó gracias al psicoanálisis, a pesar de que se lo criticó mucho, ¿no? Inclusive se lo criticaba mucho porque dicen que Freud era como que él, cuando le discutían sus teorías, se enojaba mucho. Muchos de las personas con las que eran sus discípulos se pelearon con él. Uno de esos fue Jung, y iniciaron, no me acuerdo si era el conductismo o el cognoscitivismo, pero tuvo varias peleas ahí, y que fueron peleas públicas, ¿no? Que los retaban, que le decían que tenía que demostrar sus teorías, de que eso no era ciencia, que era una pseudociencia. Ya se hablaba de ese término ahí, había muchas peleas en ese aspecto. La psicología infantil, en 1923 Jean Piaget inicia sus estudios en psicología infantil,
Y Piaget hasta ahora, hasta el día de hoy, es un autor que pueden leer y deben. Es importante porque habla mucho del desarrollo, él sienta las bases del desarrollo, de lo que es el ciclo vital, del desarrollo, y realmente es un buen observador, porque realmente observó mucho de la conducta desde el bebé, el infante, ¿no? Y separó las fases, ¿no? Y hasta el día de hoy, o sea, obviamente ahora está mucho más completo las teorías del desarrollo, pero realmente las teorías de Piaget hasta el día de hoy se utilizan mucho y son muy interesantes, ¿no? Y justamente es importante en lo que se llama ciclo vital, justamente por eso. La terapia racional emotiva es una de las últimas terapias de psicoterapia, que es importante, porque marcó también un antes y un después, y se sigue utilizando hasta el día de hoy, que fue en 1955. Albert Ellis creó la terapia racional emotiva conductual, ¿no? Fue el fundador y presidente emérito del Albert Ellis Institute en la ciudad de Nueva York, que es muy famoso, y va a ser considerado el segundo de los psicoterapeutas más influyentes de la historia, por delante incluso de Sigmund Freud, porque esta terapia racional emotiva conductual realmente fue y sigue siéndolo hasta ahora, y realmente muestra muchos resultados en muchas cosas de estrés traumático, ansiedad, depresión. O sea, realmente una terapia racional emotiva bien llevada eh, puede ayudarte junto con el psiquiatra o sola inclusive en muchos problemas psicológicos o inclusive ya psiquiátricos. Es efectiva y es objetiva, ¿no? En 1953, Ellis encontró el psicoanálisis como poco filosófico e ineficaz. ¿Por qué? Porque les digo que el psicoanálisis tiene el problema de que como que eh, le faltó un método y objetividad. Freud tiene teorías muy interesantes, pero es como que cuando estás en psicoanálisis podrías estar toda tu vida enfrascada en todo lo que pasó en el pasado, ¿no? Pero no llegar a un objetivo claro y superar, digamos. En cambio, la terapia racional emotiva, él es bien claro de que tiene que marcar objetivos y metas y cumple con esto, ¿no? También rechazó casi por completo la terapia de la conducta, ¿no? Porque esta es una de las terapias cognitivas, ¿no? Es más cognitiva. Y lo conductual, en cambio, era netamente, hubieron dos partes de la conductual que les voy a explicar un poquito más en corriente de la filosofía, pero era es causa y efecto, ¿no? Lo que era el condicionamiento clásico, es decir, de que cómo podemos formar una conducta en la persona, ¿no? A través del castigo o del premio, ¿no? Entonces hicieron varios experimentos con animales, con seres humanos, ¿no? Pero era netamente conductual, no estudiaban nada de lo que eran las emociones, el pensamiento, la individualidad, muchas cosas, ¿no? Entonces dejaban de lado también muchas cosas, ¿no? Así entre 1953 y 1955 empezó a cargar sus armas terapéuticas con grandes cantidades de filosofía y de sensibilización en vivo, ¿no? Él empieza a hablar también de la desensibilización, que ayuda tanto ahora a los traumas, a las fobias, ¿no? De esta forma llegó a convertirse en un auténtico terapeuta racional emotivo-conductual. Bueno, esto hasta acá. Después vamos a terminar con los últimos años, chicos. Dejo de compartir. Como ustedes ven, hay mucha historia en la psicología, nos faltan ya los últimos años, ¿no? Más importantes, y las corrientes de la psicología, marcarlas bien para que ustedes entiendan las diferentes, que ya han visto algunas, las más importantes, pero quiero que tengan claro cuáles son y explicárselas bien cada una de ellas y con su precursor principal, porque cada una de ellas ha tenido mucha importancia, ¿no? Y ha marcado pautas en la psicología. ¿Alguna pregunta de esta parte ya más, que estamos ya en la psicología moderna, que se les haya quedado ahí en el camino, chicos, que sé que mi voz no está, pero espero que me hayan entendido? Doctora, Dígame, Blanca. por ejemplo, en el tema del test psicométrico, ¿también nos Ya. permitiría identificar los valores de una persona?
Voy a buscar a ver si tenemos alguna escala, pero justamente si había un test de eso tendría que ser, tendría que ver más con la corriente humanista, le cuento, porque justamente Maslow hablaba mucho de eso. Entonces le voy a buscar alguno, pero Maslow va más con esa corriente el tema de los valores, porque Maslow se basaba mucho en los valores humanistas, en la autorrealización, en qué son las necesidades, ya lo vamos a ver, ¿no? Del ser humano, qué lo hace feliz al ser humano, ¿no? Qué lo hace realmente que la vida tenga sentido, ¿no? Y en muchas de esas cosas están los valores, ¿no? Entonces, pero de todas maneras le voy a buscar para poder pasarle la próxima clase a ver si encuentro algo. De todas maneras, los test de personalidad eh, nos ayudan un poco también a ver algo de los valores de las personas. ¿Por qué le digo esto? Porque hay ciertos trastornos de personalidad, como los trastornos antisociales, por ejemplo, que son antivalores sociales, ¿no? O sea, a estas personas no les gusta seguir los valores sociales ni legales, ¿no? Entonces, por eso se llama antisocial. No es porque sean personas poco sociables, ¿no? Se malinterpreta. Es porque a ellos no les gusta seguir las normas y valores sociales, ¿no? Otro, en contraposición con los obsesivos, ¿no? Un tipo de trastorno también, la personalidad tipo más obsesiva, más bien ellos son muy estructurados y siguen obsesivamente a la perfección las normas más bien, ¿no? Y a ellos les cuesta, tienen una mente muy rígida. Y si no entra en el valor o en la ley, ellos realmente la pasan muy mal, ¿no? No es que disfrutan mucho, ¿no? Claro, cuando ya están en el trastorno, ¿no? Eh, que un ejemplo de este trastorno, hay una película Mejor Imposible. Hay muchas películas, hay Tok Tok, ahorita una serie también, ¿no? Pero ya ese sería como el TOC, no tanto como personalidad, sino un trastorno obsesivo compulsivo que ya es más complicado, pero la personalidad o el trastorno de Buenísimo personalidad, esa película. el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo realmente pueden llegar a sufrir mucho porque ellos son demasiado estructurados y rígidos, ¿no? Les falta un poco lo que llamamos la defusión cognitiva, tener más eso de que el mundo no es perfecto ni ideal, ¿no? Y que no le lastime tanto esa idea, ¿no? Ellos son perfeccionistas al extremo donde les decepciona mucho el mundo por eso, ¿no? Porque cuando pasa algo malo ellos se sienten mal, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, ahorita esto del coronavirus a los obsesivos los tiene mal, ¿no? Ellos se van a lavar mucho más veces las manos que nosotros, ¿no? Ellos van a tener un ritual probablemente, ¿no? Para lavarse las manos y para su aseo, ¿no? Y eso los hace sentir seguros, ¿no? Seguir como que ciertas reglas es como lo que los hace seguir y que los hace sentir que el mundo es más ideal y más perfecto, ¿no? Entonces, las teorías, entonces, los test de personalidad también se ven un poco de los valores de la persona y además de otras cosas, ¿no? Que son largos los test de personalidad, ¿no? Ahí sí se ven un poco de los valores, cómo la persona sigue, ¿no? Bueno, son muchas más las personalidades, pero me pareció importante descargar estos dos tipos porque son como dos extremos, ¿no? De los trastornos de personalidad y que tienen que ver mucho con los valores, ¿no? Pero voy a buscar algo, me imagino que usted se refiere a qué tipo de valores, religiosos, valores sociales, humanistas. Sí, doctora. Doctora, ¿y estos test psicométricos, o sea, siguen un modelo estándar o es que yo Sí. lo elaboro de acuerdo a lo que yo busco? Por ejemplo, si yo quiero evaluar el coeficiente intelectual de una persona, o sea, ¿yo lo elaboro o hay un modelo estándar que yo No, sigo? bien buena esa pregunta, hay un modelo estándar, inclusive la mayoría de los test o baterías tienen un cierto entrenamiento, las baterías en particular. Por ejemplo, hay neuropsicólogos, que son netamente neuropsicólogos, que siguen baterías grandísimas como la Matrix, que tienen una parte en computadora y otra parte en libro, que ellos son entrenados para hacer esta batería que es grandísima de test, o sea, es un conjunto de test que lo analizan por completo casi, ¿no? A la persona que va y que se usan mucho en investigación.
Y ellos, además de tener ese entrenamiento, tienen que enseñarle a las personas que van a hacer el test cómo tienen que hacer el test, digamos, ¿no? Le dicen, no, usted viene, se va a sentar, y el test se basa en esto, y usted tiene que hacer esto, 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 y ellos además de entrenar a la persona, se sientan y observan cómo lo hace el test, ¿no? Entonces tiene todo un entrenamiento desde cómo enseñarle a la persona a hacer el test, porque la persona tiene que saber cómo hacerlo, y ellos inclusive cómo verla a la persona, si lo hace rápido, se tarda, si lo hace en cierto tiempo, no, si la persona se pone nerviosa, o sea, ellos hacen sus observaciones. Entonces sí tiene sus requisitos, ¿no? Y estas baterías más grandes tienen entrenamiento, algunos test son gratuitos, no tienen tanto entrenamiento, pero tienen una parte siempre los test que te dicen, no, el test funciona así, la persona tiene que hacer esto, ¿no? Vos lo tenés que leer y explicárselo al paciente antes. Y de acuerdo a este número, o sea, tienen algunas escalas, ¿no? Y uno tiene que sumar en algunas de estas las respuestas, números de respuestas, ¿no? Y al final ve cómo se evalúa, ¿no? Entonces uno tiene que saber cómo se hace esto. Entonces, en algunos test dice, ¿no? Tiene como una hoja que te explica, ¿no? Y vos se lo tenés que explicar al paciente. En la mayoría de estos tienen entrenamiento, pero hay algunos que no, pero vienen en test descrito. Entonces sí es es tejido el método científico, ¿no? Es el mismo método que lo vas pasando en diferentes contextos, ¿no? Y que tiene el mismo objetivo, que es medir lo que busca el test. La mayoría de los test, por ejemplo, hay muchos test que han nacido en el idioma inglés, ¿no? Nos han sido hechos en inglés y han sido después traducidos, y muchas veces se tiene que hacer mesas para cuando los test no son traducidos, o sea, solo están en inglés, se le pide permiso al lugar que lo inició el test, digamos, una universidad pide permiso para hacer un convenio y, digamos, quiero utilizar este test para utilizarlo en mi comunidad, entonces se pide permiso al lugar que lo hizo el test, te da el permiso, te da el entrenamiento, haces las traducciones, haces como una mesa redonda, entonces para hacerlo, contextualizarlo el test al lugar. Tiene su nombre, ahorita me olvidé, pero en otros lo voy a decir, que es cuando ese test lo pasas al español, ¿no? Y tienen su proceso, ¿no? Para que ese test sea calificado y contextualizado, ¿no? Por un conjunto de expertos de que ese test, además de estar en español, tiene que tener el lenguaje, digamos, ¿no? Por ejemplo, para Bolivia, digamos, ¿no? Que el boliviano pueda entender, porque hay palabras que por ahí nosotros no utilizamos tanto, entonces tiene que tener palabras que el boliviano pueda entender, ¿no? Entonces, para utilizarlo en una investigación se hace como una comisión, ¿no? De que se busca al traductor, de ahí entre todos los profesionales estudian y ven, digamos, si el lenguaje utilizado es un lenguaje que va a entender el boliviano común, ¿no? Que está bien, si hay que hacerle alguna observación, ¿no? Y se hace una mesa redonda y se hacen varias, hasta que después se lo pone ya el test, ¿no? Recién, digamos, ¿no? Para usarlo con los pacientes o en los estudios que se quieran hacer, digamos, ¿no? Pero la mayoría tiene que pedir permiso y seguir los protocolos y entrenamientos, ¿no? de los test, ¿no? La mayoría los hacen psicólogos clínicos o neuropsicólogos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Espero que hayas respondido a sus respuestas. El tema de los test es interesante, ¿no? Los test de personalidad son complejos, son bonitos, hay test de depresión, hay también entrevistas estructuradas y semiestructuradas, ¿no? Que también usualmente tienen su entrenamiento, ¿no? Pero la psicometría es un área bien interesante, ¿no? Y que sí te ayuda mucho, ¿no? En el diagnóstico, ayudarte a guiarte en el diagnóstico. Bueno, chicos, esa es la parte entonces de la segunda parte de historia de la psicología. Ya la siguiente clase teórica terminamos, ¿no? Con los últimos años y las corrientes más importantes de psicología, ¿no? Para que veamos ya los últimos avances y las corrientes y las olas de la psicología, como se les llama, ¿no? Que son las distintas corrientes. Y terminemos de fijar ese conocimiento. Que les vaya bien, chicos. Voy a dejar de grabar primero. Doctora, que tenga buen día.